Mucho antes de la llegada de los europeos, México fue hogar de civilizaciones vibrantes y sofisticadas. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, florecieron alrededor del año 1500 a.C. Son conocidos por sus colosales cabezas de piedra y sus intrincadas obras de arte. La civilización maya, conocida por su avanzado sistema de escritura, matemáticas y astronomía, alcanzó su apogeo entre los años 250 y 900 después de Cristo. Construyeron impresionantes ciudades y templos, dejando un legado de conocimiento y arte. Los aztecas alcanzaron la prominencia en el siglo XIV. Construyeron un poderoso imperio centrado en su capital, Tenochtitlán, ubicada en lo que hoy es la Ciudad de México. Los aztecas eran hábiles guerreros e ingenieros, conocidos por sus impresionantes pirámides, templos y una compleja estructura social. Estas antiguas civilizaciones dejaron una huella imborrable en el paisaje cultural de México. Sus lenguas, tradiciones y creencias continúan influyendo en la sociedad mexicana actual. Las ruinas de sus ciudades y templos se erigen como testimonio de su ingenio y arte. En 1519, el conquistador español Hernán Cortés llegó a las costas de México. Se encontró con el Imperio Azteca, gobernado por Moctezuma II. Cortés, impulsado por la ambición y el oro, formó alianzas con grupos indígenas que resentían el dominio azteca. Una combinación de tecnología militar española, enfermedades y conflictos internos llevaron a la caída de Tenochtitlán en 1521. Esto marcó el comienzo del dominio colonial español en México, que duró 3 siglos. Los españoles impusieron su idioma, religión y cultura a la población indígena, explotaron la tierra y a su gente por sus recursos, lo que provocó una disminución de las poblaciones indígenas y la supresión de sus tradiciones. El período colonial fue una época de profunda transformación. La introducción de nuevos cultivos, ganado y tecnologías remodeló el paisaje mexicano. La arquitectura, el arte y la literatura españoles se mezclaron con las tradiciones indígenas, creando una fusión cultural única. Sin embargo, el legado del colonialismo, con sus desigualdades sociales y explotación, sigue proyectando una sombra sobre el México actual. A finales del siglo XVIII, el descontento con el dominio español crecía entre el pueblo mexicano. Las ideas de la Ilustración, junto con el éxito de la Revolución Americana, inspiraron llamamientos a la independencia. En 1810, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo y Costilla inició la Guerra de Independencia de México con su famoso Grito de Dolores. El llamado a las armas de Hidalgo resonó entre las masas, particularmente entre las poblaciones indígenas y mestizas que habían sufrido bajo el dominio español. Aunque Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, su grito de libertad continuó inspirando la lucha por la independencia. La lucha por la independencia continuó bajo el liderazgo de otras figuras, como José María Morelos y Vicente Guerrero. Después de años de conflicto, México finalmente logró la independencia de España en 1821. La nación recién independizada enfrentó numerosos desafíos, como divisiones internas, inestabilidad económica y la amenaza de intervención extranjera. Mediados del siglo XIX fue un periodo turbulento para México. En 1846, las tensiones con Estados Unidos por la anexión de Texas se convirtieron en la guerra entre México y Estados Unidos. A pesar de la valiente resistencia, México sufrió una derrota devastadora. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 obligó a México a ceder vastos territorios a Estados Unidos. La pérdida de este territorio fue una humillación nacional. La derrota tuvo un profundo impacto en la psique nacional de México. A principios del siglo XX, México se encontró bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Si bien el gobierno de Díaz trajo crecimiento económico y modernización, lo hizo a costa de la justicia social y la libertad política. La brecha entre la élite adinerada y las masas empobrecidas se amplió, alimentando el descontento. En 1910, Francisco I. Madero desafió a Díaz en las elecciones presidenciales. Díaz encarceló a Madero y se declaró ganador. Esto desencadenó la Revolución Mexicana, un conflicto sangriento que duró una década.
La revolución involucró a varias facciones con diferentes ideologías. Líderes como Pancho Villa y Emiliano Zapata lucharon por la reforma agraria y la justicia social. La revolución provocó el derrocamiento de Díaz en 1911. La Revolución Mexicana trajo importantes cambios sociales y políticos. La nueva Constitución de 1917 consagró la reforma agraria, derechos laborales y educación laica. La Revolución Mexicana dejó un legado perdurable en el país. Condujo a la creación de un nuevo orden político y un sentido más fuerte de identidad nacional. Los ideales de justicia social, reforma agraria y soberanía nacional de la Revolución continúan dando forma a la política y la sociedad mexicana en la actualidad. Uno de los resultados más significativos de la Revolución fue el surgimiento del Partido Revolucionario Institucional, o PRI. El PRI, fundado en 1929, emergió como la fuerza política dominante en México, gobernando el país durante la mayor parte del siglo XX. El gobierno del PRI estuvo marcado por una mezcla de autoritarismo y reformas sociales. El partido implementó políticas destinadas a promover el desarrollo económico, la industrialización y el bienestar social. Sin embargo, también reprimió la disidencia política y mantuvo un férreo control del poder. El control del poder del PRI se basó en un complejo sistema de patrocinio, corporativismo y manipulación electoral. El partido cooptó a sindicatos, organizaciones campesinas y otros grupos sociales, integrándolos a su estructura política. Este sistema proporcionó estabilidad y crecimiento económico, pero también sofocó la competencia política y limitó la participación democrática. El control del PRI sobre los medios de comunicación y su uso de la represión contra los opositores aseguraron su continuo dominio. A pesar de sus tendencias autoritarias, el PRI también supervisó un progreso social y económico significativo. El gobierno invirtió en educación, salud e infraestructura, ampliando el acceso a estos servicios para muchos mexicanos. Sin embargo, la corrupción, la desigualdad y la supresión de la disidencia siguieron siendo problemas persistentes. La última parte del siglo XX fue una época de transformación económica significativa para México. El descubrimiento de reservas de petróleo en la década de 1970 condujo a un auge económico, pero a esto siguió una grave crisis en la década de 1980. El auge petrolero provocó un rápido crecimiento económico, pero también condujo a un aumento del gasto público, la deuda externa y la inflación. Cuando los precios del petróleo se desplomaron a principios de la década de 1980, México enfrentó una grave crisis económica, marcada por la recesión, la cesación de pagos de la deuda y la devaluación de la moneda. La crisis económica de la década de 1980 obligó a México a implementar reformas estructurales, incluida la privatización de empresas estatales, la liberalización comercial y la desregulación. Estas reformas ayudaron a estabilizar la economía, pero también provocaron un aumento de la desigualdad social y el desempleo. El comienzo del siglo XXI marcó un punto de inflexión en la historia de México. En el año 2000, después de más de 7 décadas de gobierno del PRI, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, o PAN, ganó las elecciones presidenciales, poniendo fin a la hegemonía política del PRI. La victoria de Fox marcó el comienzo de una nueva era de pluralismo democrático en México. Sin embargo, el país sigue enfrentando importantes desafíos, como la violencia relacionada con las drogas, la pobreza, la desigualdad y la corrupción. A pesar de estos desafíos, México también ha logrado un progreso significativo en los últimos años. El país ha experimentado un crecimiento económico constante, ha expandido su clase media y ha logrado avances en la reducción de la pobreza. México también se ha convertido en líder en energías renovables y en un actor importante en la economía global. La historia de México es un testimonio de la resiliencia y la creatividad de su gente. Desde las civilizaciones antiguas hasta los tiempos modernos, los mexicanos han superado numerosos desafíos y han hecho contribuciones significativas al mundo. Hoy, México se encuentra en una encrucijada, enfrentando oportunidades
y desafíos. La población joven del país, su ubicación estratégica y su rico patrimonio cultural brindan una base sólida para el crecimiento y el desarrollo futuros. El espíritu perdurable del pueblo mexicano, su creatividad y su determinación dan esperanza de que México continuará superando sus desafíos y construyendo un futuro más próspero y equitativo.